En este video les voy a explicar las colisiones en física. Una esfera de masa 0.2 kilogramos. Entonces aquí tengo una esfera de masa 0.2 kilogramos. Esa primera esfera va a ser la esfera A. Entonces voy a colocar la masa de la esfera A. La masa de la esfera A es de 0.2 kilogramos. Escribo 0.2 kilogramos. Que se mueve con velocidad de 1 metro por segundo. Entonces aquí vamos a tener dos momentos, antes y después, antes del choque y después del choque, antes del choque y después del choque. Entonces aquí vamos a tener esa velocidad que es antes del choque o antes de la colisión. Entonces esa velocidad de esta esfera A, la velocidad de la esfera A antes del choque, la velocidad de la esfera A antes del choque es de, escribe esos valores ahí, 1 metro por segundo. Escribo 1 metros por segundo. Choca con una esfera de masa 0.3 kilogramos. Entonces aquí tengo una esfera B. Esta esfera es B. Entonces esta también va a tener una masa. Entonces va a tener la masa B. La masa B de esa esfera es, me la dan aquí, 0.3 kilogramos. 0,3 kilogramos. Listo. Que se encuentra en reposo. Esta esfera A viene en movimiento y esta B se encuentra en reposo. Se encuentra en reposo antes del choque. Entonces, como esta esfera B se encuentra en reposo, la velocidad antes del choque, la velocidad de la esfera B antes del choque es de 0 porque está en reposo. 0 metros por segundo. Sigo leyendo. Si después de la colisión, o sea después del choque, la esfera de masa 0.2 kilogramos es la esfera A. Si después de la colisión la esfera de masa 0.2 kilogramos es la esfera A, se mueve en dirección contraria. Como se mueve en dirección contraria a su dirección inicial con velocidad de 0.2 metros por segundo. Entonces, después del choque, esta esfera A se mueve en sentido contrario, entonces esta velocidad va a ser negativa. La velocidad de la esfera A después del choque va a ser negativa porque se mueve en dirección contraria. Entonces esa velocidad que me la dan aquí, 0.2 metros por segundo, menos 0.2 metros por segundo. Listo. Me piden calcular la velocidad de la esfera. Calcular la velocidad de la esfera de 0.3 kilogramos después de la colisión, o sea, después del choque. Entonces eso es lo que voy a calcular. Entonces aquí en la parte A me piden calcular la velocidad de la esfera 0.3 kilogramos, o sea, la esfera B, después de la colisión, o sea, después del choque. Me piden calcular esta velocidad, la velocidad de la esfera B después del choque. Entonces aquí esto viene siendo la incógnita. Viene siendo la incógnita. Esto es lo que voy a calcular, velocidad de la esfera B después del choque. Bueno, aquí tenemos que el principio de conservación de la cantidad de movimiento de antes es igual al principio de conservación de la cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces aquí es igual el principio de conservación de la cantidad de movimiento de antes. Es igual a ¿qué? A la masa de A, o sea de la esfera A, por la velocidad antes de la colisión, más la velocidad de, más la masa de B, por la velocidad de B antes de la colisión. Y aquí es igual a el principio de conservación de la cantidad de movimiento después de la colisión. Es igual a ¿qué? A la masa de A por la velocidad de la esfera A después de la colisión, más la masa de B por la velocidad de B después de la colisión. Como me piden es calcular la velocidad de B después de la colisión, la velocidad de la esfera B después de la colisión, entonces tengo que despejar la velocidad de B después de la colisión.
¿Qué se hace? Bueno, este término, como está de este lado, está positivo, pasa al otro lado de la ecuación a ser negativo. Estuvo positivo, pasó al otro lado a ser negativo. ¿Qué quedó de este lado? Quedó esto, la masa de B por la velocidad de B después de la colisión. Todavía la velocidad de B después de la colisión no está despejada. Entonces, esto, la masa de B, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ya queda aquí la velocidad de B despejada. Como esto es lo que tengo que hallar, entonces ya lo que me hace falta es reemplazar todos estos valores que están aquí. Estos datos los tengo acá. La masa de A, la velocidad de A antes de la colisión. Todos estos datos los voy a reemplazar aquí para poder calcular la velocidad de B después de la colisión. Bueno, empecemos. La masa de A la tengo aquí, que es de 0.2 kilogramos. Lo escribo acá. 0,2 kilogramos. Por la velocidad antes de la colisión. La velocidad antes de la colisión es de 1 metro por segundo. Eso lo escribo aquí. Por 1 metro por segundo. Más la masa de B. La tengo aquí. 0.3 kilogramos. Escribo aquí eso. 0.3 kilogramos. Por la velocidad de B antes de la colisión. La velocidad de B antes de la colisión es 0. Entonces eso lo escribo aquí. 0. Menos, aquí está el menos, la masa de A, la vuelvo a escribir, 0.2 kilogramos. 0.2 kilogramos. Por la velocidad de A después de la colisión. Velocidad de A después de la colisión. Esta velocidad A después de la colisión, como es negativa, entonces coloco este signo menos aquí. Esto con esto se está multiplicando. Entonces aquí escribo menos 0.2 menos 0,2 metros por segundo. Me faltaría reemplazar el valor de aquí de la masa de B. Tengo aquí la masa de B, que es 0.3 kilogramos, entonces lo coloco acá. 0,3 kilogramos. Listo. Ahora vamos a multiplicar todo esto aquí. Vamos a hacer primero las multiplicaciones y después reemplazamos, hacemos la suma. Vamos a primero a multiplicar esto. 0.2 por 1 me da eso, 0.2. Eso lo escribo aquí. 0,2. Las unidades serían kilogramos. Eso lo escribo aquí. Kilogramos queda arriba. Por metro. Kilogramos por metro sobre segundo. Listo, lo escribo. Esto aquí, al multiplicar esto aquí, da 0. 0,3 kilogramos por 0 da 0. Todo esto desaparece. Este término desaparece. Entonces nos faltaría estos dos. Pero aquí, como estos dos se están multiplicando, entonces aplico la ley de los signos. Menos por menos me da más. Menos por menos me da más. Entonces aquí faltaría multiplicar la parte numérica. 0,2 por 0,2. Eso lo multiplico. 0,2 por 0,2. Eso me da 0.04. Entonces escribo eso ahí. 0.04. ¿Qué unidades tengo? Kilogramos por metro sobre segundo. Solo escribo aquí esas unidades, kilogramos por metro sobre segundo. Y debajo, ¿qué queda? Debajo queda esta masa que tengo aquí, 0,3 kilogramos, lo escribo acá. 0,3
kilogramos. Listo. Esto aquí se suma. Voy a sumar esto. Entonces ese valor lo voy a escribir acá arriba. Vamos a hacer esa suma 0,04 más 0.2 más 0.2. Eso me da 0.24. Ese valor lo escribo aquí. 0.24. Las unidades que quedan son kilogramos por metro sobre segundo. Debajo aquí tengo esta masa 0.3, lo vuelvo a escribir, 0,3 kilogramos. Bueno, estos kilogramos, como una está arriba y la otra está debajo en el denominador, yo las puedo cancelar. Entonces estas unidades desaparecen. Estas unidades desaparecen. Se cancelan los kilogramos. Hago esta división 0.24 entre 0.3. 0.24 entre 0,3. Y eso me da 0.8. Eso lo escribo ahí. 0.8. 0,8 metros por segundo. Y eso era lo que tenía que hallar. La velocidad de B después de la colisión. La velocidad de B después de la colisión es de 0,8 metros por segundo. Bueno, para determinar si la colisión es elástica, determinamos si la energía cinética se conserva. Es decir, ¿cuándo se conserva? Cuando la energía cinética de antes de la colisión es igual a la energía cinética después de la colisión. Entonces, lo que tenemos que calcular primero es la energía cinética antes de la colisión, que va a ser igual a la energía cinética de A antes de la colisión más la energía cinética de B antes de la colisión. Vamos a ver a qué es igual eso. La energía cinética ya sabemos que es masa de A, porque estamos hablando de A, por la velocidad de A al cuadrado entre 2. Entonces la energía cinética de B sería aquí ahora la masa de B por la velocidad de B al cuadrado entre 2. Vamos a reemplazar esos valores. La masa de A me la dan aquí, que es de 0.2 kilogramos. Lo coloco aquí, 0.2 kilogramos por la velocidad de A antes de la colisión. Velocidad de A antes, 1 metro por segundo. Coloco 1 metro por segundo y esto se le va al cuadrado. Se le va al cuadrado. Todo eso entre 2 más la masa de B. La masa de B es 0.3 kilogramos. Lo coloco aquí, 0.3 kilogramos. Por la velocidad de B antes de la colisión. Velocidad de B antes de la colisión es 0. Entonces coloco 0 metros por segundo y todo eso se le va al cuadrado entre 2. Bueno, vamos a resolver este producto. Primero la potencia. Resolvemos primero la potencia. 1 al cuadrado es 1 por 1, que da 1. 1 por 0.2 da lo mismo, 0.2. Esto quedaría 0.2. Kilogramo por metro está elevado al cuadrado, queda metro cuadrado. Y los segundos también quedan al cuadrado, segundo cuadrado. Este término todo desaparece porque estoy multiplicando por 0. 0 por 0.3 da 0, 0 entre 2 da 0. Todo este término desaparece. Entonces solamente nos queda esto, lo que nos dio en primer término, lo que nos dio aquí en primer término. Bueno, hacemos esta división, 0.2 entre 2. 0.2 entre 2, eso igual a 0.1. 0.1. ¿Por qué queda Julio? ¿Por qué queda Julio? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Y Newton por metro es Julios. Por eso nos queda en Julios, 0.1 Julio. Ahora vamos a calcular la energía cinética después. La energía cinética después de la colisión es igual a energía cinética de A después
más la energía cinética de B. Después, ya sabemos que energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. Pero esta la vamos a calcular después de la colisión, después del choque. Y la energía cinética de B después del choque, energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. Bueno, vamos a reemplazar estos valores. La masa de A, 0.2 kilogramos, lo coloco aquí, 0.2 kilogramos. Por la velocidad de A, después, la velocidad después de la colisión la tengo aquí. Después, menos 0.2. Menos 0.2 metros por segundo y todo eso se eleva al cuadrado. Entre 2, más la masa de B, la tengo aquí, 0.3 kilogramos, la coloco aquí, 0.3 kilogramos. Por la velocidad de B, después, la velocidad de B después es 0.8 metros por segundo. 0.8 metros por segundo. Esto se eleva al cuadrado. Y todo eso se divide entre 2. Primero resuelvo la potencia y después multiplico por 0.2. Vamos a hacer ese cálculo. 0.2 por 0.2. 0.2 por 0.2. Eso igual a 0.04. Esto al cuadrado da 0.04. Ahora 0.04 lo voy a multiplicar por 0.2. Multiplico ahora por 0.2. Y eso me da 0.08. Coloco ese valor aquí. 0.08. 0.008. Las unidades son kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Todo eso entre 2. Más, ahora resuelvo esta potencia de aquí. La hacemos 0.8 al cuadrado. Multiplicar 0.8 por 0.8. 0.8 por 0.8. Eso igual a 0.64. Esto al cuadrado nos da 0.64. Ahora lo multiplico por 0.3. 0.64 por 0.3. Por 0.3. Eso me da 0,192. 0,192. Las unidades son las mismas. Kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Todo eso entre 2. Bueno, ahora vamos a dividir este número entre 2 y este número también entre 2. Vamos a hacer la división. Vamos a dividir 0.008 entre 2. 0.008 entre 2. Eso igual a 0.004. Coloco ese valor aquí. 0.004 julios. Ahora le voy a sumar lo que me dio esta división acá. Vamos a dividir eso. .192 entre 2. Vamos a hacer la división. 0.192 lo voy a dividir entre 2 y me da 0.096. Esta división me da 0.096. La escribo 0.096 julios. Listo. Ahora vamos a hacer esta suma. 0.04 más 0.096. Hacemos esa suma. Esta que tengo aquí, 0.096 más 0.04 más 0.004. Y fíjense que eso también nos da 0.1. Esa suma nos da 0.1. 0,1 julios. Entonces aquí observamos que nos da igual. La energía cinética de antes nos dio 0.1 y la energía cinética después de la colisión me dio 0.1. Eso quiere decir que la colisión es elástica. La colisión sí es elástica.